conmigo esta oración allí donde estás. Dile: Señor Jesús, en este momento te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, tus palabras me corrigen, tus palabras me levantan, tus palabras, Señor, me transforman y me hacen más como tú. Háblame, Señor. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, vamos a continuar el mensaje que comenzamos el domingo pasado, hablando de los propósitos de Yeshua. Yeshua es, como se dice en hebreo, ¿verdad?, al Señor Jesús. En español lo conocemos como Jesús, en inglés se dice Jesus, en árabe se dice Isa, diferentes formas de pronunciar, pero al final el Señor es el mismo, ¿verdad? El Señor es el mismo al quien predicamos y al que queremos conocer. Los propósitos de Yeshua van mucho más allá que el morir por nuestros pecados. Quiero hacer una aclaración aquí: no estoy desmereciendo eso, al contrario, eso es el clímax del ministerio del Señor Jesús, es el propósito más grande que Él ha tenido. Morir en la cruz por nuestros pecados, y no solo morir, sino resucitar de los muertos y ofrecernos esa vida eterna, porque Él ya venció a la muerte, nos puede ofrecer algo que Él tiene, la vida eterna. De hecho, como decía al principio, las naciones cristianas en el mundo, ¿verdad?, hoy están celebrando ese día, ¿no?, el día de la resurrección, el domingo de resurrección. Es algo hermoso, ¿verdad? Es una oportunidad para hablar con las personas del Señor, de este poder que tiene sobre la muerte y nos puede ofrecer vida eterna. Pero para nosotros eso no se reduce a una Semana Santa, a unos cuantos días de privarse de cosas, ¿verdad? Aún de comer carne, de, ay, no hagas cosas malas porque es Semana Santa. Eso es cosas que son enseñanzas de hombres. El Señor nos ha mandado a no vivir una Semana Santa, sino una vida santa, donde el Señor, el poder de su resurrección, nuestra vida en santidad no solamente es jueves, viernes, sábado y domingo, sino todos los días queremos vivir agradándole al Señor. Pero es una oportunidad que tenemos hoy, esos días, ¿verdad?, para entrar por esa puerta y hablar del Señor a las personas. Pero como decía, su propósito, el propósito de Yeshua, va más allá. El domingo pasado hablamos de el pasaje donde Él dice que ha sido ungido. Eso quiere decir que se le ha dado una capacidad espiritual divina de Dios, un poder del Espíritu Santo para hacer unas obras. Las primeras que hemos hablado es dar buenas nuevas a los pobres, y hemos aclarado cómo ve Dios la pobreza, ¿verdad? También la segunda era sanar a los quebrantados de corazón, y hemos explicado qué quiere decir quebrantados de corazón: los que están rotos en sus emociones, en sus pensamientos y en su voluntad. Si no has visto ese mensaje, te pido que esta semana lo busques en el canal de YouTube. Tienes que ver esta primera parte para poder entender mejor lo que continuamos enseñando hoy. Hoy vamos a hablar de ese texto que comenzamos el domingo pasado en Lucas capítulo 4. Así que te invito a que ahí en tu Biblia puedas abrir Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa parte, esas líneas, ¿verdad?, lo hemos explicado al detalle y está allí en ese mensaje. Hoy vamos a continuar
lo que el Señor está diciendo cuando lee esta profecía que Dios había dado a través de Isaías el profeta y se estaba cumpliendo en este momento cuando Yeshua, el Señor, coge esta parte del libro de Isaías y lee. Y dice, y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Di conmigo, a pregonar libertad a los cautivos. Eso quiere decir anunciar, ¿verdad? Anunciar libertad a los cautivos. Ahora, él está hablando esto y están allí los judíos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Están escuchando estas palabras del Señor y está hablando de una cautividad. Y déjame decirte que existe un cautiverio, una cautividad que no es con cadenas y barrotes de hierro o acero. Este cautiverio al que el Señor se refiere es algo muchísimo más fuerte que el hierro o el acero. De hecho, no existe fuerza humana o maquinaria especial que pueda romper esta esclavitud. Imagínate esta esclavitud. Imagínate esas cadenas que no hay en el mundo, no hay manera de romperlas. Quiero que abras tu Biblia para que entendamos mejor lo que estaba diciendo el Señor. Tenemos que ver que el Señor siempre hablaba con parábolas. Decía cosas que no se tenía que muchas veces entender literalmente, sino tenía que buscar el significado de lo que estaba diciendo. Y cuando el Señor dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, está hablando esto y hay gente alrededor que no está en una cárcel, que no está con cadenas de hierro en sus manos, que no está con grilletes en sus pies, y les está diciendo, he venido a libertarles. Vamos a leer Juan capítulo 8, para entender mejor lo que está diciendo el Señor. Juan capítulo 8, ahí puedes leer en tu Biblia un poquito más adelante después, ¿verdad? Juan capítulo 8, 31. Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucha esto atentamente. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No está hablando a gente que no creía en él. No está hablando a gente que estaba, digamos, negando la existencia de Dios o negando a Jesús. No, está hablando a judíos que habían creído en él. Ellos creían en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. A ellos les está hablando. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros, los que estamos ahora conectados ahora, o estamos viendo el video después, creemos en el Señor, ¿verdad? Creemos en Jesús. Algunos lo conocerán más que otros, pero al final todos creemos en él. Y a nosotros nos está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos, les dice en el versículo 31, ¿verdad? Y el versículo 32 les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33, les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdad? Es lo que estábamos hablando hace un momento. Y él le dice, crean en mí, si mi palabra está en ustedes, van a conocer la verdad y van a ser libres. Y ahí están ellos diciendo, ¿cómo que vamos a ser libres? Somos linaje de Abraham, dicen ellos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Los judíos. Somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y es gente que creía en él. Mira, al principio lo hemos leído, he hecho énfasis en esto para que entiendas. Ellos que creían en Jesús le están contradiciendo, le están diciendo, estás equivocado, Jesús, nosotros no somos esclavos. Se veían seguramente sus manos sin cadenas, sin no se veían detrás de unas barras de acero, decían, somos libres, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero, escucha, amado, en este pasaje, estos judíos, este pueblo de Dios, estaba olvidando su pasado y también su presente. Estos hijos de Abraham, que dicen que jamás han sido esclavos de nadie, en el pasado eran esclavos de Egipto por 400 años.
Tú puedes ver eso en la Biblia, ¿verdad? Cuando Moisés es enviado por Dios a liberarles de esa esclavitud. 400 años eran esclavos. Pero aquí dicen ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mente tan cortita, ¿no? Pero a lo mejor puede decir, bueno, no estaban hablando de sus antepasados, estaban hablando de ellos mismos. Bueno, no están hablando de sus... Bueno, hasta ahí bueno, podemos convenir de que vale. No están hablando de ellos, están hablando no están hablando de sus antepasados, están hablando de ellos. Pero, escucha, cuando están diciendo estas palabras, Israel, el pueblo judío, vivía bajo el dominio del imperio romano. No eran totalmente libres, tenían que pagar tributo constantemente al César. De alguna manera ellos estaban siendo esclavos, no eran libres totalmente. Entonces estos judíos están diciendo, ¿cómo dices que somos esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Olvidando su pasado con la esclavitud con Egipto y su presente con esa esclavitud de Roma. ¿Sabes? Me recuerda a muchos creyentes que creen en Jesús. No es que lo niegan, no, ya creen en Él. Pero olvidan su pasado y aún su presente y dicen, no, yo no soy esclavo de nada. Yo no necesito ser libre, yo no tengo grilletes, no tengo cadenas, soy libre. Muchos creyentes piensan así como estos judíos. No soy esclavo de nadie. El versículo 34, el Señor les aclara de qué esclavitud está hablando. Les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí es cuando el Señor se los aclara. Dice, miren, no les estoy hablando de esclavitud física. Todo el que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y son gente que cree en el Señor. Y son gente que asiste a una iglesia evangélica o católica. Al final y al cabo, Dios mira el corazón. Si tú sigues viviendo en pecado, da igual que te congregues en una iglesia cristiana evangélica. Si sigues viviendo en pecado, esclavo eres del pecado. Versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aquí hay algo muy profundo, amado. El Señor está diciendo, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Aquí está hablando el Señor de tu identidad. ¿Tú te ves a ti mismo como hijo o como esclavo? ¿Tú vives como hijo, como hija de Dios, o vives como esclavo del pecado? ¿Verdad? Todavía tienes la idea de que Dios mira unos pecados más grandes que otros, ¿verdad? Por como nos ha enseñado la religión, que hay pecados que son más grandes y otros que son más pequeñitos, y que si digo una mentira piadosa no pasa nada, porque es piadosa, no es nada. Pero déjame decirte, amado, Dios mira el pecado como pecado. En la lista de las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, está el adúltero, está el homicida, como está el chismoso y el que tiene envidia. ¿Sabes? Cuando Jesús les habló a estos fariseos, les decía que basta con que insultes a tu hermano y ya lo has matado en tu corazón. El Señor les decía, basta con que mires a una mujer para codiciarla y has adulterado con ella en tu corazón. ¿Ves? Nosotros, amado, tendemos a mirar como que algunas cosas no son tan fuertes como otras. No es tan grave esto. Pero el Señor mira las cosas diferentes. El pecado de un homicida le acusa, como el pecado de un envidioso o un chismoso también le acusa. También es esclavo de ese pecado. Hay gente que tiene esa costumbre de mentir y mentir y mentir. No hay necesidad de mentir, pero
va mintiendo y mintiendo, es esclavo a ese pecado. Gente que tiene adicciones al alcohol, al cigarro, a la comida, a los videojuegos, a no sé, cualquier cosa que te controla, te hace esclavo. Y el Señor dice, he venido a rescatarles de la esclavitud. Y el pueblo les dice, pero si no somos esclavos de nada, si yo voy a la iglesia, si yo me conecto al mensaje online, yo soy libre. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad somos libres? ¿O todavía estamos permitiéndonos cosas que decimos, bueno, Dios entiende, total, no soy tan malo como el año pasado? Ay, si me hubieras conocido, pastor, el año pasado, ¿sabes? Lo peor que podemos hacer es comparar nuestra santidad de ahora con la del mes pasado o la semana pasada. Que sí, que podemos ser mejores, es verdad, te lo reconozco, es verdad. Yo también he entrado en ese error pensando, no soy tan malo como era antes, ¿no? Antes, si me conocías, no, ahora ya no hago comparo mi santidad de ahora con mi vida de antes de conocer al Señor. Y claro, como es mejor, pues siempre uno se zafa y dice, estoy mejor. Pero amado, la única persona con la que puedes comparar tu santidad es con el Espíritu Santo de Dios. Si tú te comparas y dices, soy como es Él, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre vas a decir, no, tengo que entregar esto en mi vida también. No está bien. Tengo que entregar esto también de mi corazón. He conocido muchísimos creyentes, amado, muchísimos, que cuando hablábamos de estas cosas, ellos se excusaban con decir, pero es que yo ya no bebo como bebía antes. Antes no me acordaba dónde amanecía, pero ahora por lo menos ya me controlo un poco. Amado, esto es un engaño. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, lo que siembra, mejor dicho, todo lo que siembra, eso también cosecharás. Si siembras para la naturaleza de la carne pecaminosa, vas a cosechar muerte. No puedes vivir minimizando las cosas que sabes que no están bien. Todavía, si haces eso, todavía sigues siendo esclavo de ese pecado. Esas pequeñas fisuras pueden ocasionar tu derrumbe total de aquí a una semana, un mes o 2 meses. No juegues con el pecado. O eres libre o eres esclavo. No puedes estar entre las dos cosas. El Señor Jesús dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El Señor te quiere como su hijo. ¿Por qué vas a vivir como un esclavo? Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí se habían entendido recién los judíos a decir, se refería a la esclavitud espiritual. Muchos de ellos seguramente estaban siendo convencidos en su conciencia del pecado que habían hecho la noche anterior. Decir, es verdad, no soy libre, soy esclavo de esto. Aunque creo en el Señor, pero sigo como esclavo con esto en mi corazón. Todavía no he dejado esto en mi vida. La fuerza humana no puede romper la esclavitud del pecado. Te lo quiero decir muchas veces para que entiendas. No sirve que te esfuerces en tus fuerzas, que digas solo, sí, yo lo voy a arreglar, cuando yo esté bien me voy a acercar al Señor. Nunca vas a poder romper el poder del pecado, la esclavitud del pecado en tus fuerzas humanas. No existe poder para romper eso, porque es un poder maligno, sobrenatural, es mayor que el poder natural de las personas. Necesitas a Yeshua, el Señor, porque Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha dado poder para pregonar libertad a los cautivos. Él ha venido con ese propósito. Y si tú estás viviendo en esclavitud espiritual de algún pecado,
necesitas del Señor, necesitas de su poder, necesitas del poder que Dios le ha dado para rescatarte de esa esclavitud y ya no vivas como esclavo, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo, la hija de Dios permanece para siempre. Y si el Hijo de Dios, Yeshua, te liberta, serás verdaderamente libre. Conozco, amado, testimonios de muchas personas que Dios ha hecho un milagro y los ha sacado de adicciones, adicciones aún de impureza sexual, de adicciones de pornografía, adicciones de alcohol, de cigarros. Dios los ha rescatado por su poder sobrenatural, por la unción que viene sobre ellos, a través de Yeshua, los ha rescatado de esas vidas y son verdaderamente libres. Pero tú necesitas recibir esto. Tú no puedes solamente conocer de esta medicina y no tomártela. Qué ilógico sería, ¿verdad? Vamos a decir, se descubre la medicina para el cáncer y todos los que están con cáncer se alegran y dicen, wow, qué bien, ya hay una medicina, ya hay una cura, pero nunca se toman la medicina. Solamente viven los años celebrando, qué bueno que hay medicina para el cáncer, y el cáncer los está matando, y cada vez más, pero nunca se toman la medicina. Lo mismo pasa con muchos creyentes que conocen al Señor, que saben que Él los puede liberar, y se celebran y se alegran, y el domingo de resurrección dicen, uy, qué bueno, Jesús ha resucitado, pero siguen viviendo en esclavitud de pecado. No se han tomado a Yeshua, no han recibido a Yeshua en su vida, no han dejado que Jesús entre, no le han dicho, ven Señor, rescátame de esta esclavitud. Yo creo en ti, yo asisto a una iglesia, yo me conecto al mensaje online, yo estoy buscando de ti, pero todavía tengo este pecado, lo reconozco. No voy a decir, jamás he sido esclavo de nadie, yo soy libre. No, Señor, voy a humillarme delante de ti, voy a decir, libérame de esta esclavitud. No puedo dejar de mentir. Libérame de esta esclavitud. No puedo dejar de envidiar lo que otros tienen. Cuando veo a una amiga, a un amigo que se ha comprado algo, mi corazón se llena de envidia. Perdóname, no quiero vivir así. Libérame, Señor, ayúdame. No puedo dejar de beber, o de mis pensamientos, o la pornografía, o lo que sea, lo que cada uno sabe de qué pie cojea, ¿verdad? Cada uno sabe con qué está luchando. Decirle, Yeshua, libértame de este cautiverio. Tú has sido ungido con poder. Tú puedes rescatarme de esta esclavitud. Esa es la solución, amado. Esa es la solución. Y el Señor dijo esto: he venido a darles esas noticias, he venido a libertarles de la esclavitud espiritual. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Qué hermoso que Él tiene el poder para rescatarnos. Pero hay otra cosa más que Él hace, y más cosas que Él hace a favor de nosotros. Volvemos al pasaje donde Él está leyendo esto en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Estamos leyendo la parte donde dice: el Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Y aquí otra vez los judíos, el pueblo de Dios está mirándole y lo están entendiendo humanamente, naturalmente. Yo veo, mis ojos están abiertos, lo estoy viendo que me está diciendo eso. A lo mejor es al cieguito que está allí en la puerta del templo, que va pidiendo monedas, o aquel que está ahí en el semáforo que no ve, y tal vez se refiere a ese, ¿verdad? Sí, el cieguito que va pidiendo limosnas por allí, por el mercado, a ese se está refiriendo. Vamos a ver Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 35. Si tú puedes ver el título, si tu Biblia tiene títulos en los pasajes, ahí pone claramente ceguera espiritual. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Está hablando aquí el contexto de este pasaje. Tú lo vas a leer con más tiempo en tu casa.
Puedes leer este capítulo 9, titula Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero el Señor está haciendo este milagro de sanidad, está abriendo los ojos a un ciego en lo natural para dar una enseñanza espiritual. Todos los demás, los fariseos, los judíos, no entendían lo que estaba pasando. Le llaman a este ciego, le dicen, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto esta obra en ti? ¿Quién? Y él dice, Jesús, me ha juntado con lodo en los ojos y me ha dicho que me lave en el estanque, me he lavado y ahora veo. Y como no creían en Jesús, como no querían reconocerle delante del pueblo, decían, no, eso no puede ser posible. Y están discutiendo esto de quién ha abierto los ojos al ciego. Pero el Señor hace este milagro en lo natural para dar una enseñanza en lo espiritual. Y dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, le habían expulsado a este hombre que nació ciego y Jesús le abrió los ojos. Lo echan. Jesús va a él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Está diciendo, soy yo, me estás hablando, me estás viendo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, escucha, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mira, otra vez, los fariseos que estaban con él, no es gente que rechaza a Jesús, no es gente que no cree en él, no, gente que está cerca de Jesús, pero cuando él da sus enseñanzas, se ponen en el plan humano, en el entendimiento natural, como hace rato decían, no somos esclavos, jamás. Ahora están diciendo, pero ¿acaso somos ciegos? Estoy mirando ahora, estoy mirando el ordenador, estoy mirando la pantalla, estoy mirando, Señor, no soy ciego. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora esto es un poco como un trabalenguas. ¿Qué está queriendo decir? Que porque digo que veo, mi pecado permanece, pero si fuera ciego, no tendría pecado. ¿Sabes? Cuando reconoces que estás ciego, te humillas y pides al Señor que te abra los ojos. Entonces Él te ayuda a ver y te quita el pecado. Pero si dices, veo, no, yo estoy bien, no, si tu corazón está lleno de orgullo y no reconoces tu ceguera, pues ahí es que realmente estás ciego y permaneces en pecado. ¿Verdad? Como esa frase que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero te pregunto a ti, ¿tú reconoces que estás ciego? Ciego espiritualmente. Yo estaba ciego espiritualmente. Me hablaban de Dios, me hablaban de la Biblia. Yo decía, pues yo ya sé que Jesús ha muerto en una cruz por mis pecados. Ya sé que ha nacido de la Virgen María, ha muerto, ha resucitado. Yo ya sé todo eso, no necesito más. Así pensaba hasta mis 19 años, cuando conocí de verdad al Señor y Él abrió mis ojos. Y entendí lo mucho que me falta por conocer a este Señor, hermoso Dios. Sabes, antes de la caída del hombre y su mujer, de Adán y Eva, antes que entre el pecado en el mundo, el hombre y su mujer tenían sus ojos espirituales abiertos. Dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Sus ojos espirituales estaban abiertos, pero sus ojos naturales estaban cerrados. Cuando entró el pecado, tú puedes leer esto en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice a Eva, si comes de este fruto, tus ojos serán abiertos. Y no le está diciendo que Eva era ciega, que no veía, no, le está hablando de los ojos naturales. Cuando hacen esto Adán y Eva, sus ojos naturales se abren, pero sus ojos espirituales se cierran.
ocurre lo opuesto. Antes veían en el espíritu y en lo natural estaban cegados. Pero cuando entra el pecado, en lo natural se abren sus ojos y en lo espiritual se cierran. Y ven ambos que estaban desnudos y empiezan a coserse unos delantales de hojas y empiezan a tener vergüenza. Empiezan a sentir la vergüenza del pecado, empiezan a abrir sus ojos naturales y están ciegos espirituales, pero en lo físico, en lo natural pueden ver. Ahí se dio la vuelta. Ahí en el pecado, cuando entró el pecado, volcó esta realidad y nosotros ahora vemos más lo natural que lo espiritual. Y yo quiero darte un ejemplo de esto. Tú a lo mejor dices, pastor, pero ¿de dónde estás sacando estas cosas? Escucha este ejemplo, un pasaje en la Biblia donde hay este juego de abrir los ojos espirituales y cerrar los ojos naturales. Mira, lee conmigo Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a ir rápido porque el tiempo se nos está terminando. Segunda de Reyes capítulo 6. Versículo 15, si lo tienes ya, puedes buscarlo. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Aquí está la historia de Eliseo y Giezi. Giezi era su discípulo, un siervo de Eliseo, el profeta de Dios. Versículo 15 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este es Giezi, el servidor de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Aquí hay un ejército que está rodeando la ciudad porque estaban viniendo a prender a Eliseo. Estaban viniendo a cogerlo. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí se asusta Giezi y dice: es todo un ejército aquí alrededor, han venido a cogernos, a coger a mi amo, a mi señor y a mí seguramente. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí seguramente este siervo oyó eso. Y si fuera yo, él también lo hubiera hecho, ¿no? Me dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo veo todo un ejército alrededor, sitiando una ciudad. Y veo a mi siervo, Eliseo, y yo, 1, 2. Y a lo mejor un mendigo por ahí y otro por allá. Somos 4, 5. ¿Cómo que somos más? Naturalmente, ¿verdad? Pero mira lo que pasa. El versículo 17. 6, 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Escucha esto, que abra sus ojos para que vea. No está hablando de sus ojos naturales, porque él ya vio que había un ejército sitiando la ciudad. Giezi, este siervo, no era ciego, pero Eliseo ora a Dios para que abra sus ojos para que vea. Se refiere a sus ojos espirituales. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor tenía ángeles alrededor en caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y Eliseo veía más en el espíritu que lo que veían sus ojos naturales. Por eso le dice: tranquilo, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros. Cuando Giezi mira esto, porque Dios le abre sus ojos espirituales, mira todo ese ejército. Y mira lo que sucede después. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor Jehová, Dios Todopoderoso, abre los ojos de estos para que vean. Aquí está pidiendo Eliseo ya no una apertura de ojos espirituales, sino de sus ojos naturales.
Qué tremendo. Aquí estamos viendo en este pasaje esa interacción de Dios abriendo los ojos espirituales a un siervo para que vea la realidad espiritual y cerrando los ojos naturales de los enemigos para liberar a su siervo y volviéndoles a abrir otra vez en un lugar en Samaria donde no deberían estar. Amado, a esto se refiere el Señor Jesús cuando dice: he venido a dar vista a los ciegos. Si tú estás ciego, si no ves, es que no entiendo. Me hablan de Dios, me hablan de... No entiendo, no veo. Si no ves a Dios a tu alrededor, si no ves a Dios entre las cosas que haces, que vives, las cosas que tienes alrededor, si no ves a Dios, necesitas que el Señor abra tus ojos. Y si tú te llenas de orgullo y dices: no, yo veo, estoy mirando todo, pues realmente vas a permanecer en esa ceguera y ahí Dios no puede hacer nada. Dios no va a hacer nada que tú no se lo pidas. Eso tenlo por presente. Dios no es como el diablo. El diablo entra y destruye y destroza y mata y hace todo. El Señor espera en la puerta y golpea. ¿Me abres? ¿Me dejas entrar? Si le dejas entrar, si se lo pides, si le dices: Señor, abre mis ojos. No quiero vivir más desde la naturaleza caída, pecaminosa, donde solamente vivo por lo que ven mis ojos físicos. Quiero vivir desde mi perspectiva espiritual. Abre mis ojos, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento. Quiero conocerte más. De hecho, amado, hay un pasaje hermoso, ya con esto terminamos, en Efesios capítulo 1. Salta en la Biblia hasta hasta el Nuevo Testamento, al libro de Efesios. Está después de Gálatas. Efesios capítulo 1, versículo 13. Esto es una carta que está dirigida a creyentes. Esta es una iglesia, son hermanos en la fe que estaban en Éfeso. Y esta carta, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y escribe esta carta con estas palabras. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Estos eran creyentes que oían la palabra de Dios, como tú y yo ahora estamos escuchando. El evangelio de nuestra salvación. Hemos oído el evangelio, lo hemos recibido, y habiendo creído en él, y creemos en Jesús, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estos eran creyentes que oían la palabra, que oían el evangelio, que creían en el Señor, que eran sellados con el Espíritu Santo. Aún con todo eso, amado, aún con todo eso les faltaba otra cosa. Mira lo que dice el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuáles eran las oraciones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, al cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Amado, este pasaje es poderoso. Creyentes que creen en el Señor, que han recibido el Espíritu Santo, que han recibido el Evangelio, que reciben la palabra, pero todavía necesitan que sus ojos sean iluminados, abiertos. ¿Para qué? Para que entiendan el poder que hay a su favor, el poder que ha resucitado a Cristo de los muertos. Para entender ese poder necesitamos que nuestros ojos sean abiertos.
Para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuál es la herencia, la riqueza de gloria de su herencia en los santos? Para encontrar eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. No basta, amado, con este pasaje estamos viendo, no basta con que creas en Él. No basta con que tengas el Espíritu Santo y seas sellado. Es hermoso, es verdad, no estoy desmeritando esto, reconozco que es lo hermoso, glorioso tener esto que hemos leído, pero no nos podemos quedar ahí y decir, bueno, sí, yo ya sé, ya conozco del Señor, ya me conecto al mensaje online los domingos, ya asisto a una iglesia. No te quedes ahí. Puedes decirle, Señor Jesús, tú has sido ungido, tú has recibido el poder de Dios para dar vista a los ciegos. Quiero que abras mis ojos más de lo que lo has hecho. Gracias porque ahora puedo conocer más de tu evangelio, pero sé que hay más. Alumbra los ojos de mi entendimiento, alumbra los ojos de mi espíritu, ábrelos. Quiero vivir desde tu visión. ¿Cómo ves tú las cosas, Señor? Así quiero vivir. Ahí donde estás, hermano, quiero pedirte que hables con el Señor. Que le digas, yo quiero, Señor, esto que estoy escuchando ahora. Abre mis ojos espirituales. Como lo has hecho con ese siervo de Eliseo, y ha visto, Señor, tus ángeles y tus carros de fuego. No quiero vivir por lo que ven mis ojos naturales. Yeshua, tú has venido a rescatar lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Tú has venido a recuperar esa visión espiritual para mí. Yo quiero recibirlo. Ahí donde estás, pon tus manos sobre tus ojos y dile, Yeshua, abre mis ojos espirituales. Llévame al principio. Quiero ver como veía Adán y Eva antes que caiga el pecado. Quiero ver como tú ves. Abre mis ojos espirituales. Alumbra mis ojos, Señor. Quiero conocer el poder que te ha resucitado de los muertos. Quiero conocer la esperanza a la que me has llamado. Quiero conocerte más, Señor. Quiero recibir tu herencia. Abre mis ojos espirituales. Libérame de mi cautiverio. Rompe las cadenas que yo no puedo romper. Rescátame, Señor. Libérame. Si tú me liberas, seré verdaderamente libre. No quiero vivir de apariencias. No quiero pretender que ya estoy bien. Quiero que tú me liberes, Señor. Tú conoces mi realidad. Ven, Yeshua. Recibo estos propósitos en mi vida. Libérame de mi cautiverio. Dame visión. Dame vista, Señor. Abre mis ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora mismo, Señor. Ahora mismo. Gracias por esos velos que están cayendo, por esa ceguera que está cayendo. En el nombre de Jesús, ahora se cae toda ceguera espiritual. Todo velo de idolatría se cae en el nombre de Jesús. Toda esclavitud se rompe en el poder que hay en Yeshua. Se rompe toda esclavitud de pecado en el nombre de Jesús. Por último, pedirte si este mensaje te ha ayudado y te ha bendecido. Te pido que lo compartas con tus contactos, que lo compartas con tus familiares, con tus amigos. Luego también lo vas a ver en el canal de YouTube. Y el Señor va a seguir haciendo su obra en este tiempo en todos nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas. Dios se va a seguir glorificando en tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor tenga de ti misericordia.